Agradecemos la participación de los que están presentes y sobre todo a los que se encuentran en línea. Por eso precisamente vamos a empezar el respeto a la puntualidad. Lamentablemente nuestro decano está todavía en camino, producto del tráfico. Los días de Lima ya saben ustedes que se vuelve un desorden, pero debe llegar porque además el día de hoy tenemos una asamblea general del colegio para tomar algunas decisiones institucionales. Esta es una actividad que estamos haciéndola con frecuencia. Los viernes jurídicos son espacios de diálogo, de intercambio, como en esta oportunidad de presentación de un libro. En otras ocasiones tenemos otros planes también, como por ejemplo rendir homenaje al centenario del nacimiento del doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, un coloquio sobre historia del derecho que va a ser el 16 de junio, y tenemos muchas actividades, y para mí es un honor, un gusto estar en una actividad que promueve la presentación de una publicación académica nacional y además vinculada al trabajo, que es algo fundamental. Ustedes saben que todas las discusiones de política pública sobre el sistema previsional dicen que hay muchos problemas en precisamente lo que es el cobro de las pensiones de las personas que han trabajado frecuentemente y que no tienen un sentido de justicia al final de tantos años de labor, y por eso una investigación de esta naturaleza siempre es importante ser recibida para su examen, pero sobre todo para despertar un debate sobre una política de protección social que es fundamental para cualquier Estado que se precie de ser salvaguarda de los derechos fundamentales. En esa línea de ideas quiero saludar la iniciativa de la Comisión de Estudio de Derecho Laboral y Procesal Laboral. Aquí están presentes sus miembros, siempre muy animosos, desarrollan muchas actividades en el colegio, es una de las comisiones que podríamos llamar más activas. Y Dalia Mendoza Paco ha sido en varias oportunidades animadora de eventos, y en estas semanas incluso me plantea varios, al punto que tenemos esta necesidad de a veces de tener más espacios para poder albergar tantas iniciativas. Nos acompañan esta noche el autor del libro, que es un abogado y magíster sanmarquino, entiendo también como yo soy sanmarquino. Me alegra sobre todo presentar gente de nuestro centro académico. Luis Alberto Quintana García, que es abogado y magíster en Derecho Convención en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de este libro importante que se llama El Sistema Previsional Peruano, Morfología del Subdesarrollo de la Seguridad Social. Pido un gran aplauso para nuestro invitado esta noche, nuestro conocimiento. Nos acompaña, de hecho, la presidenta de la Comisión de Estudio de Derecho Laboral y Procesal Laboral del colegio, la doctora Dalia Mendoza Paco, abogada especialista en relaciones laborales, derecho colectivo, recursos humanos, conciliadora y árbitro para negociaciones colectivas. Un aplauso también para ella, que es una animadora de estos eventos. Con nosotros está también el doctor Eduardo Marcos Rueda, docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado por esta casa de estudios, especialista en seguridad social, magíster en Derecho Convención en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, con estudios de posgrado en Seguridad Social en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social. Y un maestro universitario muy reconocido en su trayectoria, el doctor Francisco Javier Romero Montes, docente también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado de esa casa de estudio, doctor en Derecho y con amplia, notoria experiencia y diversas publicaciones en la materia. Un aplauso para él, que siempre es bienvenido a esta casa de Derecho. Les explico un poco el formato, porque es un tema ágil. Esto es no solo una presentación del libro, que me imagino quienes están en la mesa nos van a permitir conocer detalles acerca de la publicación. El propio autor nos presentará su obra. Esto es un coloquio y como tal se refiere a un intercambio en rondas de quienes participan. Vamos a tomarnos unos 10-15 minutos para una ronda inicial, una segunda ronda complementaria, y luego de eso abrimos un poco las preguntas al público, y también algunas seguro se canalizarán por el Zoom, y ese es el formato. Nos basamos entre hora y media en este ritmo de actividad,
y luego pasamos a un compartir, que forma parte también de esta idea que tiene el colegio, de que siempre haya novedades, pero a su vez un espacio fraterno entre los abogados, ¿no? Esta orden nació históricamente como una hermandad de abogados, y ese es el espíritu que debe mantener. En ese sentido, aperturo este coloquio y pido en primer término al autor de la obra que nos haga una presentación de su trabajo, el doctor Luis Alberto Quintana García, tiene aquí adelante la tribuna, y lo recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. Bien, muy buenas noches con todos. En principio quiero yo saludar al doctor Luis Molero por su valiosa, digamos, oportunidad que nos brinda para estar en sus bienes jurídicos. También saludar a la presidenta por su apoyo y su compromiso en la realización de este evento también. Y también saludar a los profesores sanmarquinos pertenecientes, y que es subrayarlo siempre cuando hemos tenido la oportunidad de estar en esta tribuna, de la Escuela Sanmarquina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el doctor Francisco Javier Romero Montes, y también el doctor Eduardo Marco Rueda, ¿no? Que también pido fuertes aplausos porque nos están acompañando, por favor. Asimismo, saludar, bueno, también este es un saludo personal a mi familia, a mi padre José Luis Quintana Rodríguez, a mi madre soy Laide García Granados, y a mi novia también, Gloria Benita Herrera Mancilla, que también están presentes. A los amigos del Taller Manzanilla, que nos pueden ver por virtual y que también están presentes. Y también muchos saludos al público asistente. Bien, lo que este libro, y es entrando en materia, se quiere realizar con esta exposición de este libro, es en primera instancia reivindicar desde la tribuna de la Escuela Sanmarquina de Derecho del Trabajo esa visión que se ha perdido progresivamente y se ha vuelto, digamos, como una necesidad, ¿no?, de ir reivindicando el pensamiento crítico, ¿no? Por eso, digamos, en este libro fundamentalmente se va a sostener la tesis de la crítica, no sé si demoledora o muy agria, al sistema previsional en su conjunto, ¿no?, desde el punto de vista de la doctrina del derecho de la seguridad social. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla, y esto es un poco ya entrando en materia también, que el derecho a la seguridad social es, pues, simple y llanamente pensiones y salud. Cuando uno ve este tipo de conceptualizaciones y es difundido, no solamente en determinadas universidades, diríamos, que tienen una visión no tan general o tan rica en doctrina, lamentablemente cala en la conciencia de la población y se reduce a estos mecanismos y se deja de lado, por ejemplo, la necesaria protección de una vivienda, ¿no? Vivimos en un país casi informal donde muchas veces no existe una planificación adecuada en torno a la vivienda, ¿no? El tema del subempleo, de la informalidad, el tema incluso de lo que podríamos decir que sería algún gran aporte del tercer mundo, diríamos, el tema de las comunidades campesinas, la protección a estos sectores o los pueblos indígenas, una protección social específica para ellos, ¿no? Pero lamentablemente estos aspectos son necesarios ir reivindicando, ir abordando y esclareciendo, porque lamentablemente, como vuelvo a señalar, no se ha desarrollado en ese rubro esta temática de la seguridad social. Entonces con este libro tratamos de dar ese inicio para que se puedan dar, digamos, conceptualizaciones más amplias y críticas que puedan ir orientados a mejorar el planteamiento del derecho a la seguridad social en nuestro país. Entonces, este libro tiene esa tesis fundamental que además va a tratar de ligar lo que viene a ser toda la superestructura previsional y de la seguridad social con los problemas de la estructura económica. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay la necesidad de realizar reformas, entran a detallar los cálculos actuariales, que son cálculos matemáticos, para evaluar incluso la densidad poblacional, etc., ¿no? Entonces, todos estos aspectos requieren de una base fundamental económica y que siempre va a ser observado más allá de los proyectos de ley que puedan sacar los congresistas, que también se critican en una de las partes del libro. Es esta necesidad de ir viendo esta ligación, ¿no? Porque normalmente cuando se trata de cambiar o transformar, como se hizo en su momento por el doctor Jorge Rendón Vázquez en la unificación, digamos, de los regímenes dispersos, obreros y empleados, todo esto estaba basado justamente en estos cálculos económicos
y que estaba ligado a proyectos de desarrollo nacional. Y esto, digamos, en el siglo que no se, en la época, en el periodo actual en el que nos encontramos, ha desaparecido, ¿no? Entonces, una tesis central de este libro es justamente esa reivindicación, esa ligación necesaria de toda la superestructura de la seguridad social y en particular de la previsional con lo que vendría a ser la estructura económica, ¿no? En un país como el nuestro, donde ya los índices de informalidad se han disparado, la canasta básica, o incluso las últimas visiones del INEI en relación a la pobreza extrema, vamos encaminados casi ya a un grosso modo. Todas estas cuestiones nos tienen que llevar a la reflexión para ir observando un horizonte en torno a la protección social en nuestro país con las particularidades que también he mencionado. En sí, esto revela ya una cuestión personal, un interés necesario por abordar y también que recoge, como vuelvo a mencionar y a reiterar también, las enseñanzas de los grandes maestros por los cuales yo he pasado, ¿no? Dentro de la facultad, tanto en el pregrado y posgrado. Bueno, ahí, y en el mismo libro vamos a encontrar incluso citas de casi toda la Escuela San Martín de Derecho de Trabajo, ¿no? Desde José Matías Manzanilla, pasando también por los profesores aquí presentes, Gómez Valdés, que es el vicedecano también, y también el doctor Jorge Retumbaje. Entonces, todos ellos estamos tratando también de reivindicar estos libros, pero por su aporte fundamental que hacen dentro de la teoría del derecho a la seguridad social. Martín Fajardo Triguero también, ¿no? Que el profesor hace poco también nos dejó en vida. En fin, viendo en sí, haciendo una síntesis del libro, este libro ya esto sería más que todo informativo para que los interesados puedan adquirirlo. Está dividido en 5 capítulos. El primer capítulo estamos desarrollando todo el proceso histórico de la protección social. Nosotros hablamos de protección social y no propiamente dicho del derecho a la seguridad social, ¿no? Por las razones que hemos dicho anteriormente, ¿no? Porque se trata de mecanismos muchas veces mínimos de subprotección, incluso diríamos, pero que en el contexto actual, en este primer capítulo, hemos hecho todo ese balance, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, estableciendo características y tendencias, ¿no? Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo, estamos hablando del Sistema Nacional de Pensiones propiamente, ¿no? Y a partir de ahí, desarrollamos las vicisitudes que se han hecho incluso en el periodo pandémico y algunas tendencias pospandémicas, y también las formas de cómo se ha tratado el problema previsional en cuanto a las reformas paramétricas que se han suscitado a través del Congreso. En el capítulo 3 estamos hablando del sistema privado de pensiones, su implantación, el desarrollo y consolidación, así como las vicisitudes y sus propuestas, ¿no? El propio sistema privado de pensiones también tiene su propia asociación de AFP, ¿no? Y estamos examinando ahí sus propuestas, e incluso analizamos lo que ha ocurrido con los retiros de fondos, ¿no? Eso también es un problema que a la larga genera justamente esta desnaturalización, la atomización del individuo, la conciencia de que el derecho de previsión es un derecho patrimonial, y que al punto de que se suscitan muchos conflictos y que dejan el desamparo al final a estas personas que retiran, ¿no? Entonces, si decido entre lo inmediato, que es el sobrevivir, y mi futuro previsional, lamentablemente a veces gana el primer presupuesto. Y en el capítulo 4 estamos desarrollando fundamentalmente todo un cúmulo de conocimientos. Claro, este libro es bastante informativo y bastante noticiador, porque se trata en este cuarto capítulo sobre los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión de Expertos para la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, y también la ONU en relación a su Comisión, digamos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Agenda 2030, que también tiene planteamientos en materia de seguridad social. Entonces, todo eso estamos ahí tratando en este capítulo 4, tratando de hacer también cuadro resumen, pero también fundamentalmente haciendo el trabajo de crítica para poder evaluar qué tanto estos elementos pueden servir para una realidad subdesarrollada como la nuestra, ¿no? Y finalmente, en el capítulo 5, lo que estamos realizando son, en base a un esfuerzo de síntesis de todo lo anterior, establecer lineamientos generales justamente para la construcción de una seguridad social que de una u otra forma también recoge los aportes de los grandes maestros de la Escuela San Martín de Derecho del Trabajo, pero que de una u otra forma trata de avanzar sobre esa línea para poder mejorar la vida de nuestra población. Entonces, este libro resulta importante para los interesados, alumnos, profesores, docentes y en general, ¿no? Todas las personas que estén interesados en la solución de este problema previsional, y en general ir adoptando otra forma de visión a la hegemónica actualmente para evaluar una mejor salida a estos problemas,
Por eso los exhorto a adquirirlo y también les agradezco bastante por su presencia, tanto a los amigos que están aquí y también a los que están por vía Zoom. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Seguidamente vamos a tener la intervención de la doctora Idalia Mendoza Paco, quien va a comentar acerca del libro Sistema Previsional Peruano del doctor Luis Alberto Quintana. Adelante. Muy buenas noches a todos los presentes que nos acompañan en la mesa de honor. Mi querido Luis, amigo, miembro importante de la comisión de estudio que me honro presidir, estimados participantes que hoy nos acompañan, valoro el esfuerzo del tiempo que hoy están ahorita con nosotros y lo que están en las redes para este importante evento. ¿Por qué importante, señores? El sistema previsional peruano es una obra de suma importancia, no solamente para nosotros, los colegas, es a nivel general. Los invito no solamente a darle lectura, sino a compartir todos los capítulos, los 5 capítulos de este libro, para que puedan entender cuál es la problemática, pero más aún de la problemática, las posibles soluciones, a qué nos estamos enfrentando. No es esto algo del momento, esta es una problemática que tenemos por décadas. Pero ¿qué ha sucedido ahora con el tema de la pandemia? Bien comenta nuestro autor, mi querido Luis, esta es tarea de todos. Por sobrevivir, la protección a futuro se ha visto mermada. El día a día ha sido el que necesitamos responder. Es por ello que un gran porcentaje ha retirado sus fondos. Al final de los años, ¿qué es lo que va a pasar? Esta desprotección del fondo de retiro va a recaer en el Estado y en las autoridades del momento. No podemos tapar el sol con un dedo. Es la problemática a nivel nacional. No solamente ya personas adultas que han retirado, sea para un crédito hipotecario, sino para el tema de la sobrevivencia. Todos nos hemos visto afectados a nivel económico. Es por ello que la búsqueda que ha tenido y acertada el autor a este aporte va a quedar no solamente en una solución, sino que además entender desde el primer capítulo cómo es la historia. Recordemos que nosotros nos debemos a lo que ha sucedido antes y nosotros estamos recogiendo hoy en día las consecuencias de lo que no hicimos en décadas atrás, pero aún estamos a tiempo de ello. Y el aporte del autor es este. Los invito enormemente a leer cada uno de estos 5 capítulos, pero más allá de eso, mi invitación es por favor la difusión del mismo. Agradezco bastante a esta casa, nuestra casa, que nos permite compartir este gran logro a todos a través del Zoom y a nivel presencial. Muchas gracias, Luis. Enorme aporte que has dado al sistema previsional. Te felicito, amigo. Sigue así. Y como lo digo yo, este es un hijo de muchos que espero que contribuyas en el álbum. Felicitaciones, amigo. Gracias. Seguidamente quiero invitar al doctor Eduardo Marcos Rueda a hacer los comentarios del caso. Recuerdo que es un docente universitario de San Marcos y él nos va a acompañar esta noche también en esta presentación. Adelante. Gracias, buenas noches a la mesa, buenas noches a todos los asistentes. Estamos ante un libro para repensar la seguridad social. El doctor Luis me encarga el análisis y los comentarios de un capítulo del Sistema Nacional de Pensiones. Me permitió revisarlo y luego de
de la evolución de la seguridad social, explicada con bastante detalle, con fechas y datos históricos y muchas fuentes de información, llega al análisis del Sistema Nacional de Pensiones. Pero no es un análisis tradicional del campo de aplicación, del financiamiento, de las prestaciones, etc. Es un análisis de lo que sucede en materia del Sistema Nacional de Pensiones, que hoy en día está bastante afectado por todos los cambios que han habido a partir de la década de los 90. Y este análisis que nos propone el autor nos invita efectivamente no a leerlo simplemente, sino a pensar en la propuesta. Primero, a pensar en la situación actual del Sistema Nacional de Pensiones. Enseguida, al análisis que realiza el autor, y en tercer lugar, a pensar en la propuesta que nos plantea en el libro. Ese detalle, esas tres fases, desde ya hacen valioso el libro. Y cuando uno escribe o cuando uno publica, tiene que hacerlo para expresar un aporte a algo. Ya pasó la época en que salían los libros que se reproducían el Código Civil y uno ponía su nombre arriba y decía que era el autor, cuando era simplemente la reproducción del Código Civil. Entonces, insisto, este es un libro para repensar la seguridad social. Y el autor nos plantea todo este análisis dentro de un contexto político, económico y social, como ha sucedido con todos los cambios en nuestra seguridad social, desde el inicio de los seguros sociales, de la década del 70, la unificación, y a partir de la década del 90, la reforma con participación privada. Todas esas etapas se hacen dentro de un contexto político, económico y social que nadie puede negar. Y cuando se habla de alguna otra reforma, y por eso es que la propuesta del autor es esa, cuando se hace de alguna otra reforma, es necesario revisar específicamente estos contextos. El contexto político, el contexto económico, incide mucho el autor en el aspecto económico y propone que cualquier reforma en materia de seguridad social debe partir de una reforma del sistema económico en nuestro país. El Sistema Nacional de Pensiones, tal como se analiza en el libro, se analiza principalmente en dos aspectos: en las sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo las sentencias que declaró inconstitucional la ley de devolución de aportes en el Sistema Nacional de Pensiones, y de otra parte analiza las propuestas de reforma que se vienen haciendo. En ambos casos no se puede dejar de lado el contexto que revisa el autor. Y el autor propone claramente que la reforma debe estar dentro de un sistema político que nos lleve, una reforma económica que nos lleve efectivamente a una seguridad social verdaderamente universal y con pensiones suficientes en el caso del sistema de pensiones para todos. Y nos habla efectivamente de una seguridad social general, universal, no solamente en el ámbito de aplicación, sino una propuesta de protección social en general. Porque a eso estamos llegando en materia de seguridad social. Revisemos la última sentencia del Tribunal Constitucional que declara constitucional la ley de retiros parciales en las AFP, en donde se analiza el concepto, la naturaleza jurídica de lo que es seguridad social. Entonces estos planteamientos se están volviendo a producir. Ya no es el planteamiento fácil, tradicional, de que la seguridad social es la protección de un grupo de trabajadores específicamente formales, etc. Se está yendo más allá. Y la seguridad social no solamente se está quedando en la protección de las necesidades generadas por las contingencias a través de determinadas prestaciones,
no solamente se está quedando en eso, se debe ir más allá, es decir, se debe contribuir a que el país entre a una verdadera justicia social. Y por eso es que el autor dice que las reformas hasta ahora han sido fundamentalmente paramétricas y que no se debe uno alegrar o contentar con determinadas reformas que pudieran beneficiar, pero parcialmente y de manera temporal, a determinados grupos de asegurados o trabajadores. Ese es el planteamiento del autor. Y nos invita a analizar que, insisto, es lo que debe hacerse hoy en día con cualquier materia: la investigación, el análisis, el pensar, el hacer pensar. Y me refiero concretamente a la docencia. La docencia hoy en día no solamente debe repetir los conocimientos, no solamente debe transmitir los conocimientos, sino hacer pensar al alumno. En este caso, hacer pensar al lector. Y de ahí sacar sus propias conclusiones. El lector debe sacar sus propias conclusiones. Y el objetivo del autor no es necesariamente que coincida con él. El objetivo del autor es invitar al análisis, invitar a pensar al lector. Y ese es el aporte de una persona, de un autor que quisiera que su libro llegue a todos los lectores. Entonces, en conclusión, el tema de por sí es importante. La seguridad social hoy en día es necesario analizar. Pero repito, analizarla no solamente desde el punto de vista de las reformas coyunturales que se vienen haciendo, y que a lo mejor muchos de ellos tienen intereses. El Congreso a veces nos sorprende con unas leyes que no son muy consistentes desde el punto de vista técnico. No hay que hacer a veces. Yo recuerdo una anécdota cuando trabajaba para el Seguro Social. Había una ley que establecía determinados parámetros para las personas que habían dejado de tener la pensión, habían suspendido, habían regresado a trabajar. Y esa norma era bien dura, porque se entendía que quienes reingresaban a trabajar podían hacerlo con la finalidad de elevar su sueldo y luego recuperar la pensión con un sueldo mayor. Y eso afectaba a un diputado de entonces. Iba a la oficina a conversar conmigo y le dije eso. Se sorprendió, por supuesto que negativamente, y en efecto lo afectaba. Pero entre broma y broma yo le dije: pero usted tiene la solución de... ¿Así cuál es la solución? La solución está en sus manos, hágase una ley. Dicho y hecho, a las 2 semanas salió la modificación del reglamento de la Cámara de Diputados, que es ley de la República, diciendo que las pensiones de los diputados que se reincorporaron habiendo dejado suspendida su pensión será sin tope ni límite. Se acabó el problema con el diputado. Y lo demás. Entonces, ese tipo de normas, que a veces yo me permito recordar con algunas de las últimas que se están promulgando, son totalmente ajenas pues, a un análisis, no resisten el menor análisis de la seguridad social. Termino con el comentario del libro. El tema de por sí es importante. El libro está muy bien documentado, muchas citas, lo cual es bueno. Yo a los alumnos les digo: si van a copiar, copien, no hay ningún problema, pero pónganle sus comillas y díganle de quién es la frase, que nadie les va a creer que son tuyas. Pero al contrario, les digo, si ustedes ponen la cita es mucho mejor, porque sé que han investigado. El libro está lleno de citas y, repito, denota un buen trabajo de investigación. El libro nos invita al análisis y al análisis crítico. La propuesta del autor, en este caso, ustedes van a ver, es dura, directa,
drástica para una verdadera reforma de la seguridad social. Es su propuesta. Analicémosla, leamos el libro. Y por último, debo decir que este tipo de aportes para una materia que en los últimos tiempos estaba un poco olvidada, pero está cobrando cada vez más vigencia, el derecho de la seguridad social, que ya dejó de ser el derecho del trabajo y la seguridad social, que siempre nos teníamos acostumbrados, ¿se acuerdan? El derecho del trabajo y la seguridad social. No, ahora es el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Ya ha adquirido total autonomía, independencia e importancia. Entonces, el aporte de este libro creo que es necesario revisarlo, y por todo ello me permito felicitar al autor, con quien nos conocemos también un tiempo más o menos desde que él era estudiante. Felicitaciones, Luis, y te auguro muchos éxitos en los próximos hijos que vas a tener. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a invitar al estrado a un jurista notable, maestro también universitario, para que haga sus comentarios, el doctor Francisco Javier Romero Montes. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Señores miembros de la mesa. Es para mí un honor y agradecerle profundamente al doctor Luis Quintana García por este honor que me ha concedido esta noche de hacer la presentación de uno de sus libros muy humanos. Porque la seguridad social, antes que nada, es humana. Se ha hecho para los seres humanos. Lamentablemente en el Perú no lo hemos aquilatado de esa manera. En el Perú la seguridad social es para un núcleo de personas. ¿Nació para quién? Para los trabajadores. Para los trabajadores. ¿Para qué clase de trabajadores? Para los trabajadores dependientes. Es decir, se aprovechó la cantidad de trabajadores registrados en cada empleador y hacia ellos iba dirigida la seguridad social peruana. Nosotros diríamos, nos hemos quedado con la fotografía en blanco y negro, porque en otros países no se han quedado así. Para todos tiene ese origen la seguridad social. Nació para la protección de los trabajadores. Pero en su evolución el hombre se va dando cuenta que la seguridad social es una prestación muy humana y que tiene que llegar a todos, no solamente es para los trabajadores. Entonces cuando Bismarck se le ocurre pues crear esta disciplina, o cuando don Simón Bolívar en su discurso de la Angostura elogia lo que es la seguridad social, pero no de los trabajadores, sino de toda la población. Y fíjense lo que sucede en este momento en Francia. En Francia la población entera se ha levantado porque se quiere retrasar la jubilación con 2 años más de trabajo. Y los trabajadores no lo aceptan. Son 2 años que les ha llevado, diría, una conmoción social en Francia. No ha terminado el asunto. El presidente de este país se le ocurrió, a través de una disposición gubernamental, incrementar la edad de la jubilación en 2 años más. Y la gente ha dicho no, tiene que haber un debate legislativo. Hay que debatir, hay que discutir eso. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahora,
Lamentablemente en nuestro país no ha sucedido eso. La seguridad social es algo residual. Y encima de eso hemos tenido nosotros un percance muy serio en nuestra seguridad social. La seguridad social es una disciplina humana y solidaria. Pero cuando vino este movimiento neoliberal al Perú, ¿qué es lo que plantearon ellos? ¿Qué es lo que planteó el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que planteó el Banco Mundial? Éramos un país acreedor del mundo. Entonces ellos no se fijaron en la necesidad que tenía la seguridad social en un país como el nuestro. Ellos pensaron en de dónde sacar el dinero para pagarle lo que se les debía. Y en función de eso recomendaron un sistema que se implantó en Chile, que gracias al actual presidente va superándose ese inconveniente. Entonces plantearon este sistema privado de pensiones. Y el sistema privado de pensiones no es seguridad social. ¿Por qué? Porque le falta la solidaridad. El sistema privado de pensiones es un negocio en donde gana plata. Pues si ustedes comparen una oficina de lo que es la seguridad social y una oficina de una AFP, ahora un poco se ha atenuado eso. ¿Por qué? Porque la gente ya comenzó a migrar. No quiere estar más en el sistema. ¿Por qué? Porque no es solidario. Figúrense, no reconocen lo que se llama una pensión mínima con el dinero que ganan. ¿A costa de qué? De los bolsillos de los trabajadores. Entonces, eso no puede ser seguridad social. Y en eventos donde yo he estado, he pregonado eso. Y que al final los defensores de este sistema privado de pensiones han dado su consentimiento a decir, efectivamente, aceptamos que este no es un sistema de seguridad social, es un sistema de ahorro privado. No se tiene en cuenta la calidad humana que tiene la seguridad social. Ahora, esta disciplina requiere obviamente de un estudio. Y entonces aquí va mi felicitación para el autor del libro. Obviamente cuando la universidad, y él en su calidad de universitario y de magíster en Derecho, plantea algunas soluciones, no interesa la solución que él plantee. Lo interesante para todos nosotros es que hagamos causa común de esta necesidad. Aquí hay un requerimiento social que nosotros se lo pedimos a la comunidad peruana, porque todos queremos vivir seguros, tranquilos, felices, cosa que no hay en el Perú. ¿Qué significa en el Perú jubilarse? La palabra jubilación viene de júbilo. Los griegos lo inventaron así, la jubilación es un júbilo. En el Perú la jubilación no es un júbilo, es un quebranto. La gente arrastrándose trabaja. Hemos tenido últimamente una ley, por ejemplo, de los profesores universitarios. Cuando a alguien se le ocurrió decir, bueno, en la universidad pública se estará hasta determinada edad, después se marchará. No han podido esta gente, no han podido retirarse esta gente, porque allá no hay pues beneficios laborales, es totalmente abandonado un profesor universitario y han tenido que dar marcha atrás, a decir que regresen los profesores. Como era posible que solamente este beneficio había para las universidades privadas y no había para las universidades públicas? ¿Por qué? Porque la universidad privada es un negocio, no está la solidaridad de por medio. Entonces hoy día lo que nos interesa es eso, es decir, poner sobre la mesa, extender nuestro requerimiento social, porque ¿qué cosa hace el Congreso? Cada gobierno que llega plantea
hay diferentes comisiones. ¿A dónde ha llegado? A nada. A nada. Ahora, la universidad tiene mucha responsabilidad en esto, porque no ha sabido conectarse, diríamos, con las autoridades del país para decir, este es el aporte de la universidad, porque esto no lo va a solucionar el Congreso. Es una disciplina técnica, este es un sistema. En ese sentido hay que diferenciar lo que es la prestación social y lo que es la seguridad social. La seguridad social nace pues, para los trabajadores, eso se ha extendido hoy día, en el Perú igual se ha extendido, hay un remedio de lo que es la seguridad social para un grupo de personas que tienen que hacer un trámite muy dificultoso para llegar a lo que es la seguridad social. Entonces hay que llevar a la mente de la gente, por eso el libro es bienvenido, porque nos está planteando los problemas y las necesidades de la comunidad peruana. No podemos quedar tranquilos. Y por eso les digo que la universidad tiene su responsabilidad, porque ¿para qué se creó la universidad? La universidad no se ha creado para brindar títulos. La universidad se ha creado para la gente pensante que ayude a resolver los problemas del país. Y entonces obras como la que está publicando el autor del libro, obviamente es bienvenida. Ojalá siguiéramos por ese lado, porque como eso se ha manoseado por los congresistas y no saben qué hacer con esto, y al final el congresista, como ustedes saben, no hace nada de eso porque no lo conoce, y no podemos exigirle que lo conozca, porque hay mucha gente que nunca ha pasado por la universidad, hay mucha gente que no tiene ni la secundaria completa. ¿Cómo les voy a exigir? Pero la legislación ha sido muy sabia al decir, señor, cada congresista debe tener su asesoría. ¿Y qué encuentra usted en la asesoría? No encuentra usted al verdadero valor que lo asesora. Encuentra usted a gente que está creada para otros fines, para fines, yo diría, serviles de los congresistas. Y eso afecta nuestro dinero. Porque ¿de qué vive un país? Un país es rico, pobre, ¿por qué? ¿En la medida de qué? En la medida que su gente es rica, en la medida que su gente produce. ¿De dónde va a sacar el Estado? El Estado es una creación abstracta. Entonces, todo esto es una tarea que nos concierne a todos. Y nosotros no podemos decir que lo haga el gobierno no lo va a hacer nunca. Yo quiero contarles un acontecimiento que sucedió cuando yo era director del posgrado en San Marcos. De repente, un buen día, teníamos nosotros un dinero depositado para hacer un local para la maestría. Y el problema es que siempre la gente está pensando en que, no, me van a acusar de corrupto, mejor no me meto en eso, que la plata siga guardada ahí, siga guardada. Y entonces estábamos agrumados por ahí, por la avenida Wilson, en una cuadra donde es decir, el mal vivir pues afectaba y nadie quería pues ir a hacer su posgrado en ese lugar. Bueno, llegó un momento en que el primer ministro se entera que hay un dinero y que dice San Marcos y que está por años ese dinero, nadie lo gasta. Entonces, cuando nos enteramos de eso, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dice, no, ese dinero va al Tesoro Público. No tiene por qué estar tantos años guardado ese dinero al Tesoro Público. Entonces, con el rector de San Marcos, vamos a reclamar, pues, este primer ministro. Y claro, nos dice, ¿y por qué está guardada esa plata? ¿Para qué esa plata? Para comprar un local. ¿Y por qué no lo han comprado? Ahí vino el problema. ¿Por qué no lo compraron? Porque tenían miedo a que los acusen de corrupción. No lo querían comprar.
Entonces, bueno, fíjense, hijo, yo les voy a dejar, estamos en el mes de febrero más o menos, les voy a dejar este dinero, si hasta el mes de diciembre usted no me ha traído 10 tesis, se lo quito el dinero. Tiene un plazo de febrero a diciembre. En ese lapso deben haber optado su doctorado, su maestría por lo menos 10. Ese es el problema. El problema es que nos puso en dificultad y no podíamos hacer nada. Tuvimos que decirle aceptamos. Buscar a los estudiantes que tenían sus trabajos más avanzados para decirle, oye, acelera tu trabajo, acelera tu trabajo. Llegó el mes de diciembre y le llevamos al primer ministro como al rector todos estos trabajos de investigación. Y una mirada, el primer ministro dijo, bueno, esto está muy bien, han cumplido. Proceda usted a comprar el local. Esa plata no puede estar guardada. Por supuesto, ya estábamos en vísperas de firmar la escritura. Y tuvimos que llevar, decirle, señor, aquí está la copia de la minuta con la cual vamos a adquirir el local. Entonces tuvimos que recurrir a los allegados ahí, tuve que hablar yo con un padre que era director de una universidad, una facultad de una universidad, para decirle, véndeme tu local, porque ya han hecho ellos tenían locales maravillosos, nuevos, y el local estaba un tanto a medio funcionar. Y le digo, mira, tengo este dinero, véndeme tu local. Dice, no, quiere ir al rector, dice, pero al final me dijo, déjame, voy a consultar. Y el rector me gustó. ¿Para qué? Para una universidad, ¿verdad? Pero eso sí le pagamos cash. El dinero estaba depositado, tuvimos que pagar y así conseguimos el local. Entonces, lo que queremos nosotros es ese ritmo que hay que ponerle a estas cosas. Está bien el libro, son aportes maravillosos para esta gente, como digo, que no entiende estas cosas. Porque la seguridad social para nosotros es una calidad humana. Nadie debe vivir sin su seguridad social. ¿Cómo hay que financiarlo? Esa es nuestra tarea. Encontrar la fuente de financiamiento. ¿Cómo encontramos eso? Ahora, la tarea para un investigador, y eso lo sabe el doctor Quintana, ¿dónde está el problema de eso? El problema no está en plantear soluciones. El problema está primero en encontrar el problema. Entonces, yo me acuerdo con una doctora que compartíamos cátedra aquí, una doctora del Tribunal Constitucional, y me dice, oye, lo más difícil para uno que está siguiendo su posgrado no es el planteamiento que haga respecto a la solución de un problema. El problema mayor que tiene es que el alumno se acostumbre a encontrar el problema. Entonces, cuando uno va a investigar, piensa que va a investigar para que encuentre el problema. Y no es así. Cuando uno va a hacer una tesis, tiene que llevar ya el problema. Tiene que estar ya en su cabeza la tesis. Y en el papel va lo que esté en su cabeza. No usted ir a buscar. Hay estudiantes que se pasan toda la vida como que van a encontrar el problema durante su tesis. Obviamente hay que decir, ¿qué logras con eso? Ese problema que tú piensas encontrar en el desarrollo de tu tesis tiene que estar primero. Y sin eso no puedes estar apto para hacer un posgrado. Por eso el estudiante que entra a un posgrado tiene que hacerlo, tiene que plantear primero su problema. ¿Qué problema usted resolver? El resto es fácil. Lo más dificultoso, como decía la doctora Ledesma, decir, ¿qué problema para todos nosotros? Encontrar ese problema para resolver ese problema. ¿Por qué razón? Porque la universidad no ha formado investigadores. Y en la medida que no ha formado investigadores, no sabe por dónde el alumno se aturde, dice, ¿por dónde empiezo?
No hay comienzo, no hay final. Pero una persona que ordena bien, plantea bien su problema, sabe cómo lo va a resolver, es fácil hacer una cosa. Es fácil hacer una cosa. Tiene que estar primero, como digo, en el cerebro. Este libro nos plantea toda la problemática que hay en el Perú. Toda la problemática. Entonces es un despertar, como él mismo lo ha dicho, es el inicio. Y efectivamente, en parte está parte de su tesis, en parte del libro está parte de su tesis. Entonces yo he sido profesor de él, he sido su asesor de tesis, entonces sé por qué camino está transitando él. Yo lo pido a que continúe por ese camino. Es un tema de la seguridad social que es lo más humano. Y hay que ponerle todo lo empuje y toda nuestra capacidad para hacer algún día una seguridad social que llegue no a los trabajadores, sino a la totalidad de la población. La pobreza se ha incrementado considerablemente en nuestro país. ¿Quién lo va a resolver? La seguridad social, mediante la solidaridad, no mediante las AFP, que son negocios. Entonces, vamos por ese camino. Yo felicito a Lucho y hay que continuar por ese camino. Hay que continuar. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor Romero Mundo, gracias en esta primera ronda de intervenciones. Abriendo un poco el diálogo, he escuchado atentamente varias aseveraciones que provocan curiosidad y estoy recogiendo algunas también de la red. Creo que el tema tocado esta noche es de mucha importancia en todo lo que es el ámbito social de la democracia en el país, del régimen democrático, porque así como se ha hablado del origen de la seguridad social en lo que significa los trabajadores y lo que representó esta generación de derechos sociales, económicos, creo que es importante entender que esta seguridad social debería entenderse que en régimen democrático funcionaría mejor, como pasa en muchos países. Y sucede que la economía, al pasar de una matriz del Estado a una matriz de mercado, abrió la posibilidad de que el capital privado viera esto como un negocio. Y eso ha hecho que de repente pueda funcionar para algunos que tienen ingresos estables, pero ha perjudicado mucho a un Estado que ha tenido que dividir esa protección social en dos esquemas: el esquema pensionario y el esquema de salud. Es una primera pregunta que quiero hacerle a los que están participando aquí, empezando por el autor. Es esta vamos a decir, paradoja de que en democracia sintamos que la seguridad social protege menos que lo que ha podido ser en otros orígenes, porque recuerden que la caja obrera, la caja del empleador, han sido en contextos no democráticos en la historia peruana. Entonces la teoría te dice que en el contexto democrático eso debería funcionar mejor, porque la democracia en un estado social de derecho es una democracia que se funda en el trabajo. Y una segunda pregunta que creo que nos podría también ilustrar mucho del esfuerzo que ha hecho el autor, es aquella que está relacionada con el empleo en el Perú. Porque creo que una de las cosas que hace que el sistema pensionario no tenga una viabilidad económica de repente está en que la informalidad domina lo que es el empleo o el autoempleo o la precariedad del empleo, como le dicen los laboralistas, ¿no? Entonces tenemos un 70% de personas que laboran en el campo informal, y esa informalidad significa estar por fuera de las formalidades normativas laborales, pero sobre todo por fuera de la propia seguridad. Por eso incluso el modelo neoliberal, al subdividir esto, trajo en el ámbito de la salud la idea de una universalización a partir de un sistema basado en el Ministerio de Salud, distinto de la seguridad social que había sido
construida bajo el aporte de trabajadores y empleadores, que centraba el Estado a hacer una cobertura que hemos visto en la pandemia ha sido tan precaria que ha causado tantas muertes. Entonces esas dos preocupaciones yo los invito un poco para hacer, animar el coloquio, tanto al autor como los juristas que nos acompañan, tanto el tema de la relación seguridad social-democracia como el tema de la informalidad en este contexto de división de la protección social en dos grandes campos, que son la salud y la sociedad, las pensiones propiamente dichas. Empezaríamos por Luis, que es el autor y que creo que nos podría ayudar mucho en esto. Gracias. Bien, gracias por la consulta, doctor Luis Molero. Vamos a desarrollar en todo caso una breve explicación y también una posición particular que a lo largo del libro vamos también a observar esta cuestión. Yo iría más allá de una relación democracia o crisis previsional a una relación de qué proyecto se propone para ese Estado, para esa sociedad. Y claro, desde luego el proyecto muchas veces puede tener connotaciones autoritarias o connotaciones democráticas, ¿no? Pero habría que definir también el tema de la democracia, ¿no? Porque si en una democracia se permite, por ejemplo, que presidentes roben las arcas del Estado o se desvíe, por ejemplo, como ocurrió en la época del primer gobierno de Alan García, el desvío, de la UNE incluso, el desvío de fondos de pensiones hacia actividades que no tienen nada que ver con el previsional, sino a carreteras, etc. Entonces, a veces hay contradicciones en la democracia, ¿no? Sino que, e incluso, por ejemplo, en la participación que se hace de 68 a 75, donde se crea el decreto de ley 1990, y ahí estuvo el doctor Jorge Rendón Vázquez, ese gobierno no era un gobierno democrático, sino estamos hablando del gobierno de las fuerzas revolucionarias lideradas por Velázquez. Entonces, sino que el trasfondo, incluso esas normas que se dieron en aquel periodo siguen vigentes, ¿no? Decreto legislativo 1990. Pero ¿qué ocurre aquí? Entonces, el problema que a mi juicio se tiene que percibir también es esta, vamos a decirlo así, que se plantee proyectos de envergadura nacional y de transformaciones dentro de los cánones democráticos reales, materiales, no formales, ¿no? Porque si entramos en el ámbito netamente formal, en el cual hay, digamos, normas que van a proteger, entre comillas, a la situación de pobreza, pero en la práctica no lo hace, y no vamos a atiborrar de normas y normas que no van a dar esa solución real, entonces estaríamos casi en una disyuntiva entre democracia o farsa, ¿no? Como en un libro del autor Héctor Vargas Ayes, ¿no? Democracia o farsa. Entonces, es fundamental retomar, por tanto, estos proyectos que nos pueden hacer pensar en un país mejor, en un país que tenga democracia real y de participación real de las organizaciones sociales para la conducción del Estado y en general de todo el país hacia propuestas que unifiquen y también integren a toda la población, ¿no? Y aquí vamos entrando un poco al tema de la segunda pregunta, de los conflictos que se suscitan con la informalidad, ¿no? Porque justamente en la pandemia, ¿cuál ha sido la tendencia hacia donde se va orientando toda esta problemática previsional? Justamente se ha suscitado que, por un lado, cuando ha habido, digamos, estos desgloses o estas aperturas del retiro de los fondos de pensiones, los cálculos que se han hecho, por ejemplo, por el Banco Central de la Reserva de Perú o por el MEP, están arrojando una situación en la cual lamentablemente van a requerir, digamos, las personas, al menos jóvenes, que van a ser el sector joven, es el más perjudicial, que va a tener que trabajar posiblemente 10 o 15 años más para poder siquiera tener un fondo de pensión más o menos digno, por decirlo así. ¿Y esto qué va a originar? Que a la larga se vaya creando otros mecanismos adicionales a los que ya existen para ir tratando de atenuar este bolsón de, digamos, de pobreza que se va a generar. Y eso incluso se ha visto también, si bien es cierto esto es por el ámbito de las AFP, por el lado del Estado, el Estado ha comenzado a crear estos mecanismos de protección, por ejemplo en el caso de los huérfanos. En la pandemia hemos visto muchos huérfanos y que lamentablemente se han quedado sin protección social, ¿no? Y el Estado ha entrado a detallar para ir creando una situación un tanto de protección social. Entonces las tendencias que se ven posterior a este periodo de pandemia
que están orientadas justamente a dar soluciones, no por tanto por el ámbito del lucro privado, que fundamentalmente se va a basar en el negocio, y que incluso hemos visto en el tema del oxígeno, de la mascarilla, el mercado negro que se fue formando. Pero también esto nos lleva a observar que si el Estado estuviera, digamos, con una gerencia adecuada, razonable, una gerencia ligada, digamos, a una calidad profesional idónea, tender al menos en una protección más generalizable y más adecuada ante estas crisis que, según se observan en el mundo, aún están todavía en rebrote, aún están todavía en una situación de vivencia, aún no se ha vencido en su totalidad, ¿no? A pesar de que ya se haya señalado, aún incluso ahora se habla del dengue, etc. Entonces, hay tendencias que se nos están orientando hacia una nueva solución y que ya, a mi juicio, van caducando ciertos modos, digamos, de protección que se implantaron. Ni siquiera fue una decisión democrática también, ¿no? Curiosamente, ¿no? Sino que se van justamente con golpes de Estado implantando, y que a la larga el derrotero al cual va siguiendo justamente de sangrado, por decirlo así, se va desglosando en el ámbito más que todo de dejar a un conjunto de afiliados en la intemperie, o los abandona justamente porque su esquema no permite una forma de integrar a la sociedad, ¿no? Sino que la desintegra e incluso le introduce en la conciencia una lógica individualista, ¿no? Que lo va atomizando y lo va alejando de la posibilidad de que en un futuro, si es que hay la necesidad de cambio y podamos nosotros como país unificarnos, va a ser muy difícil que personas que tengan esa conciencia individualista puedan de una u otra forma evaluar un mecanismo de articulación social para una paz social, pero que también vaya identificando su situación particular, ¿no? Obviamente que hay personas que pueden ganar mucho más, y a mi juicio que un nuevo sistema no podría, digamos, arrancar ese aspecto, sino que deberían ver mecanismos complementarios, y que de una u otra forma el camino que se vaya a seguir debe llevarnos justamente a dar unas precisiones que tiene que ir expandiéndose justamente los mecanismos de la protección social, el tema de los impuestos, el tema de lo que vendría a ser algunas rentas de determinados sectores económicos, o también incluso evaluar todo esto como parte de una transformación de las estructuras económicas, porque ya está haciéndose imposible o inviable cada vez que se observan proyectos de ley de los congresistas que comienzan a establecer, por ejemplo, los bonos de reconocimiento, que han generado también mayor déficit en la caja de la ONP, y que de una u otra forma no tienden a resolver estos problemas, sino a agudizarlos. Entonces, en un futuro, lo que se puede observar es que hay una tendencia que a partir del Estado se centralicen estas políticas sociales con mayor eficiencia. Sin embargo, esto no va a ser una suerte de impedimento que también susciten contradicciones, porque a la larga se van a ir gestando estos mecanismos, y que en última instancia el sistema privado tendría que pasar a ser un tema más complementario, a algo más general, que tendría que importar a todos, que no solamente se trata de recibir una prestación, sino tender a una unificación del país, de una nación posterior, como estas catástrofes que suscitan con la COVID-19, por ejemplo. Entonces, esta reflexión que yo hago es para poder comprender el papel vital que hay detrás de la construcción de cualquier modelo de seguridad social, sino de la participación necesaria de todos para poder abarcar modelos que nos articulen y nos lleven, digamos, a sentar a todos los actores a fin de enrumbar hacia un solo proyecto nacional, no en varios, ni tres, ni cuatro, sino en uno solo, a través de los necesarios, digamos, de necesarias plataformas reivindicativas, y unificar estos proyectos en uno solo, en busca de no solamente de desarrollo económico, sino ahora con el tema de la digitalización, etcétera, para poder articularlo adecuadamente y evitar los obstáculos que muchas veces se presentan ante las propuestas de mejora, ¿no?, que el sistema económico, sino para articularlo y armonizarlo como se hizo en su momento con la propuesta del decreto legislativo 1990, articular un plan, o sea, transformar estos aspectos de lo que viene a ser
la superestructura previsional, pero enmarcadas en las modificaciones económicas sociales, ¿no? Porque detrás de una norma previsional hay la necesidad de una reglamentación en el empleo, hay la necesidad de una reglamentación en la salud, hay una necesidad de reglamentar el tema del problema de la vivienda, y en general, ¿no? Para ir articulando todos esos esfuerzos y unificando a todas las fuerzas del país hacia un solo proyecto nacional. Eso sería mi respuesta. Muchísimas gracias. No sé si el doctor Romero Montes o el doctor quisieran agregar algo, por favor. Creo que sí, porque si no podemos, acá está la cámara de Zoom y los demás no nos miran. Por favor. Mejor sí que no me miren, pero que sí me escuchen. Bueno, yo quería incidir un poco en la relación que se plantea sobre seguridad social y democracia, ¿no? Y yo he insistido en esto con muchos alumnos de la maestría de San Marcos. Hemos conversado con Luis la ha plasmado en el primer capítulo. ¿Qué pasa con las tres grandes etapas de la seguridad social? La creación de los seguros sociales, la unificación y la reforma de los 90. Es importante, es necesario analizar el contexto político, social y económico que sucedía en cada una de estas etapas. Y efectivamente en los años 30 encontramos un gobierno de Benavides duro, fuerte, impositivo. El gobierno de los 70 con muchas reformas, el gobierno de los militares, un gobierno duro también, drástico, y el gobierno de los 90 ni hablar, ¿no? También con muchas modificaciones importantes desde el punto de vista político. Esto es necesario analizarlo. Es necesario analizarlo porque es parte de la seguridad social. Ahí se construye la seguridad social, en ese contexto se construye la seguridad social. Y por eso es que el doctor Fajardo, por ejemplo, hace 20 o 25 años en su libro ya nos hablaba de una especie de disciplina, de algo multidisciplinario, en la cual la relación de la seguridad social con otras disciplinas era importante, con la sociología, con la política, y ni hablar con el derecho constitucional, etc. Entonces es importante plantearse este análisis que se ha escogido en la pregunta y lo que nos plantea también en este libro el autor. Los contextos políticos, sociales y económicos en que se producen los tres grandes hechos de reformas en el Perú. Repito, los años 30, gobierno de Benavides, duro, fuerte, gobierno de los 70, también fuerte, con muchas reformas, reforma agraria, reforma educativa, etc. Y reforma de los 90, con la intervención del neoliberalismo, los organismos internacionales. Todo esto es parte del contexto político, social y económico en que se desenvuelve la seguridad social. Dejo también la misma pregunta que se ha planteado. ¿Es necesario esperar otro gobierno duro para hacer una verdadera reforma de la actual seguridad social que no está respondiendo a los objetivos para los cuales fue creada? Esa es otra de las preguntas, ¿no? La seguridad social hoy en día, incorporando al sistema privado de pensiones, que yo coincido con el doctor Romero Montes en el sentido de que no es lo mismo un sistema privado que un sistema de seguridad social, pero incorporémoslo por lo menos para el análisis. La seguridad social o los sistemas de protección social actuales ¿están cumpliendo los objetivos? Si no están cumpliendo los objetivos, evidentemente se impone una reforma estructural y no paramétrica. Y la última pregunta, esa reforma estructural, ¿cuándo debe hacerse? ¿Es necesario esperar un gobierno democrático? ¿Es necesario esperar un gobierno duro para hacerlo? Ahí dejo mi intervención. Gracias. Gracias. Me alegra que la pregunta haya despertado el debate, pero aquí ha llegado nuestro decano después de presidir la Asamblea General, así que va a tomar un ratito la palabra porque siguen otras actividades. Estamos en línea también con todos los colegas, así que bienvenido señor decano César Humberto Bazán Naveda en esta noche, en este viernes jurídico. Adelante, por favor.
Señor doctor Luis Monero Coca, director de comisiones y consultas del Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Francisco Javier Romero Montes, docente universitario y también compañero docente durante el tiempo que enseñamos, y ha sido muy grato para mí verlo después de algunos años. Seguramente que le iba muy bien, por eso no sabía nada de él. Señor doctor Eduardo Marcos Rueda, docente universitario también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Idalia Mendoza Paco, presidenta de la Comisión de Estudios de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral. El doctor Luis Alberto Quintana García, autor del libro Sistema Previsional Peruano, Morfología del Subdesarrollo de la Seguridad Social. Señores abogados, damas y caballeros, el ilustre Colegio de Abogados de Lima se precia en tener a ustedes presentes en un acto que vuelve a las actividades que normalmente el Colegio de Abogados debe realizar: discusión, conversación, coloquio, foro, evento de materia jurídica, y en este caso sobre el sistema previsional peruano, que a todos los que tenemos trabajo dependiente nos interesa, y a los que tenemos trabajo independiente también nos interesa. Es necesario entonces hacer que el Colegio de Abogados, con actividades como estas, porque el libro nunca nos va a abandonar y con él siempre podremos conversar, retome el nivel que siempre ha debido tener. Hoy día, como una buena noticia, puedo decirles que hemos tenido una asamblea de delegados, que es la asamblea normal que gobierna finalmente el Colegio de Abogados de Lima. Y lejos de las asambleas tumultuarias que podía haber hace años atrás, en los cuales había grandes enfrentamientos entre los delegados y con la junta directiva, esta vez ha sido una asamblea en total armonía, porque todos trabajamos por el bien del Colegio de Abogados de Lima. Se ha hecho una elección, uno ha ganado y los demás han perdido. Pero todo aquel que se presenta a una postulación de esta naturaleza sabe que los votos son los que van a mandar finalmente. Y no ha habido después reclamo, todos conocemos y nos sometemos a las reglas de la democracia. Así que esa es la buena noticia. El colegio también puede realizar sus asambleas, no como el Congreso de la República, en la cual se dicen de todo, sino en favor del desarrollo institucional, en el cual podemos formular nuestras posturas. Pero una vez terminada la elección, todos volvemos a ser y a tener la camiseta del Colegio de Abogados de Lima. Así que hoy, mañana y tarde, siempre debemos desarrollar y discutir aquellos que son los temas que a nosotros nos interesan: la juridicidad, el mundo del derecho y el desarrollo de esas actividades jurídicas que harán que la relación laboral y la relación del desarrollo del derecho sean permanentes. Bienvenidos en la presentación del libro. Deseamos nosotros que sea fructífero el diálogo, el coloquio que hoy día han realizado, y que puedan volver siempre al Colegio de Abogados de Lima, considerando que este es el lugar donde está la casa del abogado y la casa de las ideas de la profesión que nosotros amamos y profesamos. Muchas gracias a todos, y ahora tengo que volver a otras actividades. Bueno, vamos a hacer un par de rondas porque nos gana siempre la hora. ¿Sí? Por favor. Un momentito, aprovechamos. Y para la foto, porque después no van a cobrar. Se me van a cobrar.
Mirando por acá, por favor. 1, 2. Muy amable. Falta segunda. Sí, segunda ronda. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bien, vamos a continuar para poder cerrar este acto académico. Creo que la pregunta despertó bastante la atención. Voy a permitirme, he recogido un par de preguntas del público y se las voy a hacer más bien tanto al autor como al doctor Romero Montes para así poder pero primero la hago porque, o sea, cerremos este tema ya que el decano llegó y las preguntas están relacionadas a dos aspectos de lo que creo que está también en la evaluación. La primera es si es que podría funcionar una AFP del Estado, que es una idea que muchas veces la gente dice, ¿no? Muy común, ¿no? Dicen, bueno, lo importante en todo caso para competir con el sector privado es si podemos tener una AFP del Estado. Es una pregunta recurrente muchas veces y que los congresistas sobre todo la sostienen. Y la segunda tiene que ver con el campo de desarrollo jurídico de la seguridad social, ¿no? O sea, escuchamos mucho, sobre todo en las universidades privadas, la necesidad de instaurar cursos de derecho previsional. O sea, ¿qué distancia hay entre lo que es la seguridad social, es el derecho de la seguridad social, y este derecho previsional, ¿no? Que incluso mucha gente decía, pues la ONP sirve finalmente para que los grandes estudios cobren por no pagar pensiones, ¿no? Entonces, si el derecho previsional es eso, entonces debemos desterrarlo por completo. Adelante, doctor, por favor. Bueno, vamos a ir al grueso de la pregunta. En primer lugar nos pregunta sobre la seguridad social. Hoy día, ¿qué se requiere para ser miembro de la seguridad social? En primer lugar, tener un trabajo dependiente. Yo trabajo para alguien y trabajo subordinadamente. Entonces, solo esas personas pueden ingresar en lo que es la seguridad social. Lo que quiere decir que las personas que entran en la seguridad social llegan aproximadamente a un 20% de la población trabajadora. Ahora, aquí tenemos un problema nosotros muy serio. Y no solamente es para la seguridad social, sino también para el sistema privado de pensiones. Apareció hoy día un germen que nos arruinó la vida. Apareció lo que se llama la informalidad. Entonces, cuando yo quiero un trabajo y toco la puerta de alguna empresa, lo primero que me van a decir en la empresa, bueno, yo le doy trabajo, pero eso sí, usted hace un informal. O usted va a cobrar honorarios, cualquier forma se inventa para evadir la obligación de aportar a la seguridad social o a una AFP. Entonces, el nivel de informalidad que hay en este momento se aproxima a un 80% de la población. No hablo ya de la población trabajadora, de la población que trabaja. Un 80% es informal. Esta gente automáticamente está fuera de la seguridad social. Entonces, esa es una tarea que nos queda por resolver. Mientras eso no resolvamos, el modelo de nuestra seguridad social es totalmente actual. ¿Ustedes creen que en Europa la gente está esperando que lo inscriban en una planilla, que alguien le dé trabajo? No, el Estado se ha preocupado y ha incorporado al grueso de la población. Por eso les tocaba yo el caso de los franceses. Los franceses que han protestado no son solo trabajadores, son los que tampoco son trabajadores. ¿Por qué? Porque la seguridad social, las pensiones allá las paga el Estado. No es una seguridad social contributiva, el Estado se ha hecho cargo de las pensiones, por eso que la gente se ha sublevado contra esa disposición. En los demás países igual, usted va a España, por ejemplo,